Muy buenos días, jóvenes, bienvenidos a esta su materia dibujo técnico. En esta segunda clase nosotros vamos a seguir revisando ciertos temas que quedaron pendientes en la clase anterior. Como ya sabemos, estamos en la unidad 1 que lleva por nombre Problemas gráficos geométricos, arcos. En este tema nosotros vamos a revisar la clasificación de los arcos como tal. El objetivo de la clase va a ser reconocer e identificar los tipos de arcos a estudiar. Bien, vamos a empezar la clase haciendo un pequeño resumen de lo que vimos la clase anterior. Vimos la definición de lo que eran arcos. Arcos es una porción de curva en una superficie cóncava formada en la parte superior. Vimos también los elementos de los arcos. El primer elemento es el vértice, es el punto más elevado del arco, tal como lo estamos marcando en este momento. El siguiente elemento es la luz. La luz es la distancia horizontal entre los puntos de apoyo. Seguimos con la sajita o flecha. Esta es la altura del vértice sobre la horizontal del arranque. La tenemos marcada. El arranque es el punto de origen del arco. Ahí lo vemos delimitado por los puntos A, A'. Y por último tenemos la altura. Es esta que va desde la base al vértice del arco. O sea, desde los puntos B' hasta B. Muy bien, ahora sí, vamos a continuar con la clasificación de los arcos. El primer arco que nosotros vamos a revisar ya lo vimos en la clase anterior, así que vamos a revisarlo de forma más breve, ¿no? Este, como ya sabemos, es el arco de medio punto. Lo tenemos graficado como en el ejemplo anterior. Este en cuestión consta de una semicircunferencia de arco A' y de radio 0A, cuya altura se mide desde B hasta B'. Aquí tenemos todas las partes, ¿no? Muy bien, vamos a revisar un nuevo arco. Este arco lleva por nombre arco arábigo o de herradura. Este arco en particular está compuesto por más de una media circunferencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues bien, media circunferencia ya sabemos que es la mitad de un círculo, ¿verdad? Al decir que está compuesto por más de una media circunferencia, nos indica que vamos a tener mucho más parte de la circunferencia que la mitad. Tal como vemos aquí, ¿no? Este arco de circunferencia empieza en el punto A, pasa por el vértice y termina en el punto B. Si bien no es una circunferencia completa, porque vemos que aquí ya no se marca, sino que tiene como medida más de una media circunferencia. Su centro se determina delineando la mediatriz de la recta BB. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense en lo siguiente. Aquí tenemos la recta B, que es el vértice, y B, que es este punto de acá, que es una extensión de los puntos de arranque. Ojo a esto, ¿no? Entonces, estos puntos A y B se los traza de forma aleatoria, es decir, no importa la medida que nosotros escojamos para trazarlos. A partir de esta medida, ahí sí nosotros debemos de tener especial cuidado en el momento de marcarlos. Vamos a trazar una recta que va desde este punto, que es el vértice, hasta este punto, que es el punto B.
Aquí nosotros vamos a delinear una mediatriz. Recordemos de forma rápida lo que es la mediatriz. La mediatriz de un segmento es una recta que cae de forma perpendicular dividiendo a este segmento en dos partes iguales. Es decir, esta recta, la mediatriz, debe pasar justo por el punto central de este segmento de recta, tal como lo vemos ahí. Entonces, una vez hecho este marcado, vemos cómo claramente corta a la altura que ya debíamos haber marcado previamente, ¿no? Entonces, una vez marcado este punto, este será nuestro centro de nuestra curva que va a dar forma al arco, ¿sí? Este va a ser el centro del arco 0 o centro de arco O, como lo quieran llamar. Ahí vemos la altura, ahí está el centro en 0O. Entonces, a partir de aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un trazado que vaya desde A hasta B, dándole forma a nuestro arco. Y por último tenemos la luz, que ya sabemos, ¿no? Que es la distancia comprendida entre los puntos de apoyo. El siguiente arco que vamos a trabajar lleva por nombre arco de trébol apuntalado. ¿Por qué se llama así? Está compuesto por 3 lóbulos que se cortan formando ángulos agudos, como vemos claramente, ¿no? 1, 2 y 3, ¿sí? Estos serían los 3 lóbulos, 1, 2 y 3. Algunos de ustedes han visto un trébol, ¿no? Es parecido, es una figura similar. ¿Cómo se construye? Pues bien, ojo a lo siguiente, vamos a ir poco a poco, pasito a pasito. En primer lugar, desde el punto O, desde el origen, describiremos una semicircunferencia. Al hablar de semicircunferencia nos estamos refiriendo a la mitad de un círculo, que va a pasar por los puntos de arranque A y B. Entonces aquí vamos a pinchar con el compás en el origen y vamos a abrir hasta el punto A. A partir de allí vamos a marcar la semicircunferencia que tiene que llegar hasta el punto B. Desde aquí, desde estos puntos A y B, con la misma medida, el compás no lo vamos a modificar de medida. Ojo, recuerdan que el compás lo abrimos desde este punto de aquí hasta A. Entonces, esa misma medida la vamos a mantener para los demás trazos. Desde el punto A, nosotros vamos a hacer vamos a rayar otro arco de circunferencia, pero en este caso que pase por el origen, ¿sí? Y este arco va a cortar a la semicircunferencia que marcamos anteriormente, dando origen al punto 1. Lo mismo hacemos en B, cogemos el compás, hacemos centro, es decir, pinchamos en el punto B y marcamos la siguiente curva. Esta curva va a cortar a la semicircunferencia dando origen al punto 2. Y de ahí repetimos el mismo proceso. Nos situamos con el compás, pinchamos en el punto 1 y marcamos el arco de circunferencia que llegue hasta 2, cortando a la línea que nosotros tenemos como altura. Probablemente, dependiendo del trazado que ustedes hayan hecho, de la altura, les va a coincidir con el vértice.
no es necesario que coincida. Ojo, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque depende de la altura que nosotros estemos manejando. Les puede coincidir como no le puede coincidir, así que no perdamos la cabeza si no les coincide acá el vértice, ¿no? Recordemos que el vértice se lo va a identificar al final, cuando ya tengamos el arco ya hecho. El vértice, recordemos el concepto, es el punto más elevado de nuestro arco, por lo tanto todavía no existe vértice, ¿sí? Y de igual forma nos vamos a situar en el punto 2. Pinchamos en el punto 2 con la misma medida que seguimos manteniendo con el compás. Vamos a desde 1 y marcamos una semicircunferencia. Entonces ahí generamos el vértice, ¿sí? Que es este puntito que está aquí. Muy bien. Entonces, esto es el procedimiento para formar el arco de trébol apuntalado. Si ustedes desean, pueden repetir el video para que vayan teniendo una mejor idea de cómo irlo trabajando. El próximo arco que tenemos se denomina arco ojival de herradura. Este es muy parecido al arco de ojiva, con la diferencia que al dibujar los arcos hacemos un corte arbitrario desde los puntos de arranque A y B hacia adentro para ubicar los nuevos puntos A', B'. Bien, vamos a empezar por aquí, ¿no? Entonces, ya sabemos que tenemos los puntos de arranque A y B. Tal como lo dice, marcamos o hacemos un corte arbitrario, es decir, hacia adentro, dando origen a los puntos A' y B'. Ahí tenemos los puntos A' y el punto B'. A partir de aquí, vamos a pinchar en A' y vamos a abrir nuestro compás hasta B'. Bien, por eso nos indican acá que con radio A', B' y eje en A', vamos a trazar un arco de circunferencia de esta manera. Ese proceso se repite en el punto B'. Y hacemos hasta A', trazando este arco de circunferencia. Entonces aquí vemos cómo se define el vértice, que sería este puntito de acá. Aquí en el gráfico, como tomamos una medida, una altura tal, es por eso que vemos el vértice ligeramente movido, ¿no? Pero en todo caso, para regirnos a lo que es el significado, el concepto, ya sabemos que el vértice es este punto que se definió por medio de estas dos curvas. Y por último tenemos el siguiente arco. Este lleva el nombre de arco descendente. Adivinen por qué será, ¿no? Entonces, el arco descendente, para su construcción, vamos a partir de los puntos de arranque. Ojo a lo siguiente, ¿sí? Aquí es necesario que presten la mayor atención que ustedes puedan. Tenemos los puntos de apoyo, que son estos dos que tenemos acá, estas dos laterales. Y ojo que vamos a empezar con los puntos de arranque A y el punto de arranque B. No deben estar a la misma altura. El punto de arranque A y B deben estar a alturas diferentes. Como vemos acá, el punto A está más arriba y el B está más abajo. A partir de aquí nosotros vamos a trazar dos horizontales. Desde el punto A trazamos un horizontal y desde el punto B trazamos otro horizontal. Estas horizontales van a cortarse en estas laterales, generando los puntos 1
y el punto 2. A partir de aquí vamos a hacer centro en B y vamos a abrir nuestro compás, es decir, vamos a pinchar en este punto B y vamos a abrir nuestro compás hasta 1, haciendo el radio B1. A partir de aquí vamos a trazar un arco de circunferencia para generar el punto 3. Hasta aquí todo bien, ¿no? Hasta aquí son pasos muy sencillos, así que es necesario que a continuación presten aún más atención. Vamos a considerar el segmento de recta 2, 3. A partir de este punto nosotros vamos a ubicar la mediatriz para poder obtener los puntos 4 y 5. Pero ojo, ¿cómo nosotros encontramos aquella mediatriz? Haciendo lo siguiente. Con el compás vamos a pinchar en 3 y vamos a abrir nuestro compás tanto como sea posible hasta que llegue a 2, ¿sí? No es necesario llegar a 2, pero lo vamos a tratar de que sea lo más próximo a 2. Lo que sí no debemos hacer es que sea muy poca la apertura. Por lo menos debe pasar de la mitad. Entonces vamos a abrir nuestro compás, vamos a pinchar en 3 y vamos a abrirlo casi hasta llegar a 2. Y vamos a trazar las siguientes curvas, tanto arriba como abajo de esta horizontal. Este mismo proceso lo vamos a repetir en el punto 2, es decir, vamos a pinchar en 2 y con la misma medida de ser posible que utilizamos anteriormente o que esté muy cercano a 3, vamos a abrir el compás y vamos a trazar los arcos de curva tanto abajo como arriba. Estas dos curvas se tienen que cruzar entre sí, tal como lo vemos aquí en el ejemplo, para que generen estos dos puntos. Unimos esos dos puntos y esta recta que encontramos va a caer de forma perpendicular a esta horizontal. Esto es lo que nosotros denominamos mediatriz. Esta mediatriz va a generar los puntos 4 y el punto 5, tal como lo vemos acá. A partir de aquí ya estamos a punto de terminar nuestra curva. Vamos a pinchar en el punto 4 y vamos a abrir nuestro compás hasta A. Desde el punto A, que es el arranque, nosotros vamos a trazar un arco de circunferencia que llegue a cortar a la mediatriz trazada hasta aquí. Una vez hecho este corte, vamos a generar nuestro punto 6. Y por último, vamos a pinchar en el punto 5, es decir, con el compás vamos a clavarlo aquí en el punto 5 y vamos a abrirlo hasta llegar al punto 6. Y vamos a trazar, para finalizar, el arco que va a ir desde 6 hasta B. O sea, vamos a marcar el arco 6B. De esta manera habremos completado nuestro arco descendente. Es muy necesario, es muy importante que ustedes tomen en consideración todas estas guías que les estoy dando. ¿Por qué? Porque esto va a ser tomado en una prueba. Muy probablemente yo les voy a hacer una lección. Esta lección va a ser de aquí a unas 2 o 3 semanas de ser posible. ¿Está bien? Así que vamos a ponernos a practicar este tipo de ejercicios. Muy bien, chicos, la clase ha terminado por hoy. Entonces, espero que se me cuiden muchísimo, ¿sí? Y nos vemos la próxima clase.